Mira, hemos estado trabajando con variables aleatorias discretas, pero ahora vamos a trabajar con variable aleatoria continua. Esa variable aleatoria continua tiene una gran diferencia respecto de la variable aleatoria discreta. ¿Por qué? Porque aquí podemos trabajar incluso con infinitos valores, ¿ya? Y si trabajamos con infinitos valores, no puedo hacerlo del mismo modo que la variable discreta. Entonces acá vamos a tener que identificar primero algunas cosas, que ya las había mencionado yo. Primero, con letra mayúscula, siempre con letra mayúscula vamos a indicar la variable aleatoria. Esta es la variable aleatoria continua. Siempre la vamos a identificar con letra mayúscula, ¿ya? Yo, la clase pasada, alcancé a mencionar algo respecto de el ejemplo de los pesos de las guaguas al nacer, ya que en el caso de una variable aleatoria continua, ¿ya? La vamos a identificar siempre que escribimos esto como back. ¿Ya? Para no escribir todo eso, vamos a escribir back. Variable aleatoria continua. Esa variable aleatoria continua tiene una representación, ¿ya? Esa representación es una función, tal como en la variable aleatoria discreta, que le asociamos el valor nosotros de la función, bueno, aquí también, pero aquí es mucho más interesante, ¿ya? Ya esa lo vamos a identificar de este modo, pero aquí con una X minúscula, porque esa X minúscula representa los valores que toma la variable aleatoria. Y esta se va a conocer como función de densidad de probabilidad. De probabilidad, lo voy a anotar acá abajo. ¿Ya? Si queremos agregarle alguna sigla, algunos la utilizan como FDP. Función densidad de probabilidad. Ya. Esta función es una función que tiene dos formas de ser tratada. Una es de manera gráfica, y la otra de forma algebraica. La forma algebraica es, yo les mencionaba en la clase pasada, la forma algebraica escapa un poquito de lo que nosotros podemos manejar aquí, en este nivel, ¿ya? Porque hace uso, ¿no es cierto?, de la herramienta del cálculo para poder determinar lo que es esta función de probabilidad. ¿Qué representa así? Voy a hacer todo el análisis, lo voy a hacer desde la perspectiva de la forma gráfica, que es lo que yo necesito que ustedes aprendan. ¿Ya? Entonces, igual voy a mencionar cuál es la forma algebraica. ¿Ya? Vamos a colocar aquí forma gráfica. Y acá la forma algebraica. Entonces, la forma gráfica de esta, porque esta es una probabilidad, va a ser probabilidad, ¿no es cierto?, de que A sea menor o igual que la variable mayúscula y eso menor o igual que B. Ya vamos a analizar en detalles. Y en la forma algebraica,
es la integral que tiene esa forma desde a b de f de x de x. Ya. Esto nosotros no lo conocemos, pero sí le puedo dar la interpretación geométrica de lo que es esto, que nos va a ayudar para entender esto otro. Esta, que es una especie como de S, y de hecho es así, es una S estilizada, es así porque esto representa suma. Suma bajo la curva. ¿Ya? Entonces, ¿suma de qué? De todas las áreas de los rectángulos que se pueden inscribir bajo una curva. Entonces, voy a intentar representarlo acá abajo para no sacar esto de aquí. Vamos a hacer un gráfico en donde voy a tener f de x y acá voy a tener x, los valores de x minúscula, y voy a trazar una función cualquiera. ¿Ya? Esa función. Y voy a ubicar aquí a, y acá voy a ocupar b. ¿Ya? Entonces, para que entiendan qué representa esto. Ahora, vamos a trazar una recta aquí y una recta aquí en B. Ok. Entonces, este es el valor de A, este es el valor de B. Entonces, la probabilidad de esta ocurrencia de la variable aleatoria X entre A y B, ¿qué es? Es todo esto. Este no se nota mucho. Este sí. Todo eso. ¿Ya? Es todo eso. Eso, evidentemente, acá es muy difícil calcularlo de manera algebraica, o sea, de manera geométrica o gráfica, porque aquí hay estas curvas. Nosotros vamos a trabajar con otro tipo de funciones que nos van a permitir calcular esta probabilidad. ¿Y qué es esta probabilidad? Esa probabilidad es esto. ¿Qué es esto? La suma. ¿Suma de qué? De esta área bajo la curva. Entonces, esta expresión que hay aquí es la probabilidad de A menor o igual que X menor o igual que B. Ya. Eso es lo que vamos a estar nosotros calculando. Ya no se nota mucho el rojo, ¿sí? Así que lo voy a anotar por acá afuera. ¿Ya? Eso de ahí es probabilidad de A menor o igual que X menor o igual que B. Eso es lo que esta es la función de densidad. Y la gráfica con la que nosotros vamos a trabajar, esta gráfica de aquí, esta recibe el nombre de curva de densidad. ¿Ya? Curva de densidad. Ya. Lamentablemente se me hace chica esta pizarra, aunque no es tan chica, pero se me hace chica. Yo necesito borrar porque quiero establecer ciertas características que tiene que cumplir esta función de densidad. ¿Ya? Que la vamos a ver ahora a continuación. Pero voy a esperar que copien. ¿Ya? Me avisan cuando puedo borrar, por favor.
No me va a decir que estamos igual que en la mañana. ¿Me escuchan, chicos? Gabriel, Martina. Gabriel, Martina. Oh, no. No. Voy a detener la grabación un poco porque si no... Ya, chiquillos, vamos a analizar entonces esto. Dice, la variable aleatoria X tiene la siguiente función de densidad de probabilidad. Esa va a ser f de X igual a ¿qué cosa? Llave. Me dice que 0,25. 0,25. Si los valores de la variable X están entre 0 y 4. Si 0 es menor o igual que X, menor o igual que 4. Recuerden, este es minúscula. Ya. Y va a ser 0 de lo contrario. Lo primero que me piden calcular es la probabilidad de que la variable X esté entre 1 y 3. Para poder hacer ese cálculo, yo lo primero que debo hacer es un gráfico. En donde tenemos el valor de la variable y donde vamos a tener f de x. ¿Ya? Y aquí vamos a tener los valores, bueno, voy a hacerlo un poquitito más acá, más extendido. Tengo el valor 0, el valor 1, el valor 2, 3, 4, y vamos a ver los valores que les corresponde aquí. ¿Ya? Y hacia arriba voy a asignar algunos valores. 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25 y acá arriba 0,30, vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos a graficar esto, ¿ya? Voy a considerar, voy a darle valores a esto para poder graficarlo. Y esos valores van a ser X y f de X. Vamos a ver. Algunos, eso me va a dar una idea de cómo se comporta esto. ¿Qué pasa cuando X es 0? Vamos a darle el valor 0, 1 y 4. 3 valores. Cuando X es 0. Si X es 0, significa que está entre 0 y 4. Sí, porque aquí me dice que es mayor o igual que 0. O sea, el valor es 0,25. 1 está entre 0 y 4, sí, y su valor también será 0,25. 4 está entre 0 y 4, sí. Por lo tanto, el valor va a ser 0,25. ¿Ya? Por lo tanto, ubicamos esos puntos, más o menos. ¿Ya? ¿Dónde va a estar? Cuando es 0, es 0,25, o sea, hasta aquí. Cuando es 1, es 0,25, o sea, sigue ahí. Y cuando es 4, es 0,25, sigue ahí mismo.
Entonces, si unimos esto, y aquí es mayor o igual, o sea, esto va a ser así bien marcadito. ¿Ya? O sea, hasta ahí tengo la función. ¿Qué pasa si le doy un valor distinto de 0, por ejemplo, el menos 1? Si el menos 1 no está acá, entonces 0. Si el menos 1 va a ser aquí. ¿Ya? En ese valor. Y si es menos 2, también va a ser 0. Entonces, la gráfica, la voy a marcar con otro color. La gráfica va a ser esta cosa. Va a llegar hasta ahí, pero aquí va a tener una cuestión así, porque aquí no considera el 0 sí lo considera acá, y luego continúa acá. Y lo mismo va a pasar acá. Si es más de 4, va a ser 0. O sea, nos vamos a colocar aquí en esta posición. Y ahí está el gráfico. Esto bien marcado y esto con un círculo para representar que no tiene, no considera el valor ahí. ¿Ya? Veamos entonces cómo calculamos esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la probabilidad. Vamos a escribir esto, ¿eh? Lo voy a escribir de este modo acá, mejor, para hacer la relación. Esto es lo que vamos a calcular. 1 menor o igual que x menor o igual que 3. Ya. Y aquí voy a colocar A y aquí B. Eso es lo que estamos haciendo. Es el área bajo esta curva. ¿Cuál es A? 1 menor o igual que x menor o igual que 3. Entonces ubicamos esos puntos. 1 aquí, igual rojito, y 3 acá. Entonces, esto es lo que me preocupa a mí. ¿Qué es eso? Esta área es esta función y la debo calcular. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular eso? Tenemos que ver cuál es el área bajo esta curva de densidad. Esta es mi curva de densidad. ¿Ya? Ese rojito es lo que yo debo calcular. Entonces, ¿de qué manera lo voy a calcular? Bueno, ¿podría asignarle algunos valores? Claro que sí, podría asignarle algunos valores, pero vamos a calcular aquí o entender que esto es en realidad el área de ese rectángulo que está con rojo. ¿Ya? Es el área de ese rectángulo. Ahora, para calcular la probabilidad de 1 menor o igual que x menor o igual que 3, lo que vamos a hacer, el área de este rectángulo es como se calculan todas las áreas de rectángulo. Largo por ancho, base por altura. Entonces va a ser base por altura. Entonces, la probabilidad o área bajo esta curva de densidad va a ser base. ¿Cuál es la base? La base es la que va desde aquí hasta acá. Esto es 2. Lo vamos a marcar. ¿Ya? Dos es ahí. ¿Ya? Y por acá la altura va a ser
llega hasta 0,25. 0,25. Entonces, la base es 2 por 0,25. Quiere decir entonces que 2 por 0,25, eso es 0,5. Y si lo multiplicamos por 100, eso va a ser igual al 50%. O sea, la probabilidad de que la variable esté entre 1 y 3 es de un 50%. ¿Ya? ¿Dudas? Ya. Necesito borrar, sí. Y voy a tener que borrar esta parte nada más. Me habría gustado haberla dejado, pero bueno. No va a alcanzar a verlo todo. Ya no importa. Entonces, de este modo es como nosotros vamos a calcular probabilidad, ¿no es cierto?, de esta función, ¿ya? De la función de densidad. Esa probabilidad en realidad representa el área bajo esa. Vamos a calcular el siguiente, el que dice que es la probabilidad de x igual 1. Y para ese vamos a utilizar un teorema, nada más, que es el que nos permite calcular eso. Y ese teorema lo vamos a ocupar siempre, ¿ya? Pero necesito anotarlo. ¿Puedo borrar esta parte de aquí para abajo? ¿Puedo borrar, chiquillos? Ya voy a borrar. Me estoy dando afirmación. La probabilidad cuando la variable x es igual a un cierto número a un valor constante, cuando eso es así, aquí no hay rango. Eso siempre va a ser igual a 0. Este es un teorema que lo vamos a usar. Y como me piden calcular la probabilidad de que la variable sea igual a 1, entonces sencillamente lo calculamos usando el teorema. La probabilidad de que la variable sea igual a 1, eso va a ser siempre 0. No hay área. ¿Por qué? Porque ubiquémonos aquí. Este es el punto. ¿Qué área hay aquí en este punto? Ninguna. Es 0. Entonces, no hay área para este valor. ¿Ya? 1 vale ¿cuánto? 0,25. Este es una línea, es una representación de un conjunto infinito de puntos. Entonces aquí no hay área. El área es 0. ¿Ya? Y vamos a calcular la siguiente, pero para la siguiente vamos a usar un nuevo teorema, que se lo voy a dar anotado nada más, y la próxima clase vamos a calcular el restante, ¿ya? Este otro teorema dice que la probabilidad de que esto sea igual a B, eso va a ser igual a la probabilidad de que ya, necesito borrar acá, así que voy a borrar esta parte. Y eso va a ser evidentemente igual a la probabilidad
Y esto no se alcanza a ver allá, así que lo voy a anotar acá abajo. Eso va a ser igual a la probabilidad de A X menor que B. Ya. Este teorema nos va a permitir calcular cualquier probabilidad. De hecho, la tercera pregunta ya está resuelta aquí. Porque la tercera pregunta es esto. Que la variable sea mayor que 1 y menor que 3. Ah, pero esto me dicen que es igual a esto. Y este lo calculamos, fue el que primero calculamos, que era igual a 50%. Así que ya lo tenemos calculado. Pero lo vamos a hacer con más detalle ya en la próxima clase. Ahora quedan 5 minutos nada más. ¿Ya? Entonces, ¿de acuerdo? Así para la próxima Sí, clase profe. me permito retomar este ejercicio como para recordar y continuamos, vamos a hacer un ejercicio 2, ya del mismo tipo. ¿Ya? En el que sí, evidentemente en ese ejercicio que yo les voy a proponer, el otro que tengo puesto, es una curva, ¿ya? Pero ya sabemos que eso se calcula como suma, entonces ya no importa, no vamos a calcular integrales nosotros, pero sí graficar y representar la probabilidad, que es lo que se puede hacer. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y voy a detener la